300 personas se burlaron de Mateo cuando el niño huérfano de 12 años subió al caballo negro que había tumbado a 3 jinetes profesionales. 90 segundos después, esas mismas voces que reían ahora gritaban su nombre entre lágrimas. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! El sol apenas comenzaba a asomar sobre los cerros de San Miguel de los Caballos cuando Mateo Ramírez empujó la puerta de madera del establo principal. Sus 12 años pesaban como 50 cada mañana desde que el accidente se había llevado a su padre hace 6 meses. El olor a heno y cuero curtido llenaba sus pulmones mientras sus ojos se ajustaban a la penumbra del interior. «Otra vez llegas temprano, muchacho», la voz de don Esteban, el encargado del rancho, resonó desde el fondo. El hombre de 60 años emergió de uno de los compartimentos cargando una silla de montar desgastada. «Tu madre necesita que descanses, no que trabajes como burro a tu edad». Mateo negó con la cabeza, sus manos delgadas ya alcanzando la escoba recostada contra la pared. «Mamá necesita el dinero, don Esteban. Usted lo sabe». Su voz, todavía quebrándose entre la niñez y la adolescencia, llevaba una determinación que no correspondía a su edad. El establo del rancho Los Álamos era el corazón de San Miguel de los Caballos, un pueblo donde las tradiciones ecuestres se remontaban a 5 generaciones. Cada familia tenía su historia ligada a estos animales nobles, y los Ramírez no eran la excepción. El padre de Mateo, Héctor Ramírez, había sido uno de los mejores domadores de la región hasta aquella tarde maldita cuando un caballo salvaje lo lanzó contra las rocas del arroyo. «Ese niño no debería estar aquí», escuchó Mateo que susurraba doña Carmen, la cocinera del rancho, mientras pasaba junto a las ventanas. «Cada vez que lo veo, recuerdo a Héctor. Es como ver un fantasma». Las palabras dolían, pero Mateo había aprendido a soportar el dolor. Había aprendido muchas cosas en 6 meses. Cómo limpiar establos hasta que brillaran, cómo mezclar el alimento para cada caballo según su temperamento, cómo reconocer cuando un animal estaba enfermo con solo mirar sus ojos. Pero sobre todo, había aprendido a cargar el silencio de su casa, donde su madre, Lucía, pasaba las noches llorando cuando creía que él dormía. El sonido de cascos contra el pavimento anunció la llegada del jinete que todos esperaban. Mateo dejó la escoba y se asomó por la puerta. El Mercedes negro se detuvo frente al portón principal y de él descendió don Roberto Mendoza, el veterano más respetado del pueblo. A sus 65 años, el hombre se mantenía erguido como un roble, su cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, su camisa blanca impecable bajo el chaleco de cuero. Pero no era don Roberto quien capturaba la atención de todos, era el caballo que traía detrás. Relámpago Negro, así lo llamaban, un pura sangre español de pelaje negro como la medianoche, con una estrella blanca en la frente que parecía un rayo caído del cielo. El animal medía casi 17 manos de altura, sus músculos ondulando bajo la piel brillante con cada movimiento. Tenía fama de indomable, de haber tumbado a 3 jinetes profesionales antes de que don Roberto lo comprara hace 5 años en una subasta en Guadalajara. «Buenos días, don Esteban», saludó don Roberto, su voz grave pero cortés. «Vengo a preparar a Relámpago para la exhibición del sábado». La exhibición anual de San Miguel de los Caballos era el evento más importante del año. Jinetes de toda la región venían a demostrar sus habilidades y el ganador recibía no solo un premio en efectivo, sino el respeto eterno de la comunidad. Don Roberto había ganado los últimos 3 años consecutivos y nadie dudaba que este año sería el 4. Mateo observaba desde las sombras mientras don Roberto conducía a Relámpago hacia su compartimento especial. El caballo caminaba con una gracia que contrastaba con su reputación feroz. Sus ojos,
oscuros e inteligentes, parecían evaluar cada rincón del establo. ¿Puedo ayudar, don Roberto?, preguntó Mateo, saliendo de su escondite. Su corazón latía fuerte, como siempre que se acercaba al magnífico animal. Don Roberto se giró, estudiando al muchacho con ojos que habían visto demasiado en la guerra y en la vida. Mateo Ramírez, dijo finalmente, el hijo de Héctor. No era una pregunta. Todos en el pueblo sabían quién era Mateo, el niño huérfano que trabajaba para ayudar a su madre viuda. Algunos lo miraban con lástima, otros con desdén, como si la desgracia fuera contagiosa. Sí, señor, respondió Mateo, enderezando su espalda delgada. Mi padre siempre hablaba de usted. Decía que era el mejor jinete que había conocido. Algo cambió en la expresión de don Roberto. Un destello de memoria, quizás de dolor compartido. Tu padre era un buen hombre, un jinete valiente. Hizo una pausa, acariciando el cuello de Relámpago. Demasiado valiente, tal vez. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de más vehículos llegando. Los otros jinetes comenzaban a arribar para prepararse para la exhibición. Mateo reconoció a varios. Don Fernando Ortiz, el dueño de la hacienda vecina, con su hijo Rodrigo, un muchacho de 16 años que se paseaba como si fuera dueño del mundo. Don Arturo Vega, el carnicero del pueblo que criaba caballos en su tiempo libre. Y la señorita Isabela Sánchez, la única mujer que competiría, heredera de una de las familias más antiguas del pueblo. Miren quién está aquí. La voz burlona de Rodrigo cortó el aire como un cuchillo. El niño que limpia estiércol. ¿Viniste a ver cómo montan los de verdad, Mateo? Las risas de los otros jinetes jóvenes siguieron el comentario. Mateo sintió el calor subir por su cuello, pero mantuvo la mirada fija en el suelo. No respondería. Nunca lo hacía. Déjalo en paz, Rodrigo, intervino don Roberto, su voz llevando una advertencia clara. Este muchacho trabaja más duro que tú lo harás en toda tu vida. Rodrigo resopló, pero no respondió. Nadie desafiaba a don Roberto Mendoza directamente. Esa noche, cuando Mateo regresó a la pequeña casa de adobe que compartía con su madre, encontró a Lucía sentada en la mesa de la cocina, revisando facturas bajo la luz amarillenta de una lámpara. Sus ojos estaban enrojecidos y Mateo supo que había estado llorando otra vez. «Mamá», dijo suavemente, dejando el sobre con su paga semanal sobre la mesa. No era mucho, pero cada peso ayudaba. Lucía levantó la vista, intentando sonreír. «Hijo, estás muy delgado. Come algo». Pero Mateo no tenía hambre. Su mente estaba en otro lugar, en un caballo negro con ojos inteligentes, en un veterano que hablaba con respeto sobre su padre, en una exhibición que se acercaba. Una idea había comenzado a formarse en su cabeza, una idea tan loca que sabía que todos se reirían si la mencionaba. Pero las ideas locas a veces eran las únicas que valían la pena perseguir. Los días siguientes transcurrieron en una rutina que Mateo conocía de memoria. Despertar antes del amanecer, preparar el desayuno para su madre, caminar los 3 kilómetros hasta el rancho Los Álamos, limpiar establos, alimentar caballos y observar, siempre observar. Pero ahora había algo diferente. Cada vez que pasaba frente al compartimento de Relámpago Negro, Mateo sentía una conexión que no podía explicar. El caballo también parecía notarlo. Mientras otros animales apenas levantaban la vista cuando alguien pasaba, Relámpago siempre giraba su cabeza majestuosa hacia Mateo, sus ojos oscuros siguiendo cada movimiento del muchacho. «Ese caballo te observa», comentó don Esteban una mañana mientras revisaba el inventario de forraje. «En todos mis años trabajando con caballos, nunca he visto a Relámpago mostrar interés en nadie excepto don Roberto». Mateo sintió un cosquilleo en el estómago. «¿Usted cree que me deje acercarme?» Don Esteban soltó una risa seca. «Acercarte sí, muchacho. Tocarlo. Esa es otra historia. Ese animal tiene carácter.
3 jinetes experimentados terminaron en el hospital intentando domarlo antes de que don Roberto lo comprara. Hizo una pausa, su expresión tornándose seria. Tu padre era valiente, Mateo. No cometas sus mismos errores. Las palabras resonaron en la mente de Mateo todo el día. Errores. Su padre había muerto haciendo lo que amaba, intentando domar un caballo que nadie más podía controlar. ¿Era eso un error o era valentía? Por la tarde, cuando el rancho se quedaba vacío durante la siesta, Mateo se acercó al compartimento de Relámpago. El caballo estaba de pie junto a la ventana, su pelaje negro brillando bajo los rayos de sol que se filtraban entre las tablas de madera. «Hola, grande», susurró Mateo, manteniendo su distancia respetuosa. «¿Cómo estás hoy?» Para su sorpresa, Relámpago relinchó suavemente, un sonido que no era de advertencia, sino casi de reconocimiento. El corazón de Mateo se aceleró. Lentamente, muy lentamente, extendió su mano a través de las barras del compartimento. «Mateo Ramírez, aléjate de ahí inmediatamente». La voz de don Roberto resonó como un trueno. El veterano apareció desde las sombras del corredor, su rostro una mezcla de alarma y enojo. «¿Qué diablos crees que estás haciendo?» Mateo retiró su mano rápidamente, su rostro enrojeciendo. «Lo siento, don Roberto. Solo quería...» ¿Querías qué? ¿Perder unos dedos? ¿Terminar como esos jinetes que intentaron domarlo sin preparación? Don Roberto se acercó, su presencia imponente llenando el espacio. Pero entonces algo extraordinario sucedió. Relámpago Negro, el caballo que supuestamente solo respondía a don Roberto, caminó hacia la puerta del compartimento y extendió su hocico hacia Mateo. El muchacho contuvo la respiración mientras el animal lo olfateaba, su aliento cálido contra su palma abierta. Don Roberto se quedó inmóvil, sus ojos ensanchándose con sorpresa. «En 5 años», murmuró. Nunca lo había visto hacer eso con nadie más. Mateo sintió la suavidad del hocico de Relámpago contra su mano. Una emoción que no había sentido desde la muerte de su padre inundó su pecho. Conexión, propósito, esperanza. «Don Roberto», dijo Mateo, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas, «quiero aprender a montarlo». El silencio que siguió fue tan denso que Mateo podía escuchar su propio corazón latiendo. Don Roberto lo miraba con una expresión que no podía descifrar. ¿Incredulidad? ¿Enojo? ¿O era algo más? «Muchacho», dijo finalmente don Roberto, su voz más suave ahora, ¿tienes idea de lo que estás pidiendo? Relámpago no es un pony de paseo, es un animal de competencia, entrenado durante años. Lo sé, señor, pero... Mateo buscó las palabras correctas. Mi padre siempre decía que los caballos no responden a la fuerza, sino al entendimiento. Y creo que Relámpago y yo podemos entendernos. Don Roberto cruzó los brazos, estudiando al muchacho con intensidad renovada. Tu padre te enseñó bien, pero el entendimiento no es suficiente. Se necesita técnica, práctica, años de experiencia. Entonces enséñeme, suplicó Mateo, su voz quebrándose. No para la exhibición, no espero eso. Solo quiero aprender. Quiero sentir lo que mi padre sentía cuando montaba. La expresión de don Roberto se suavizó. Por un momento, Mateo vio algo en los ojos del veterano. Dolor, memoria, quizás arrepentimiento. ¿Tu madre sabe que estás aquí pidiendo esto? Mateo negó con la cabeza. Ella no entiende por qué necesito estar cerca de los caballos. Cree que me estoy castigando, que estoy persiguiendo el fantasma de papá. Quizás tiene razón. O quizás... Mateo se atrevió a responder, estoy tratando de honrar su memoria de la única forma que sé. Don Roberto suspiró profundamente, su mirada yendo del muchacho al caballo y de vuelta.
Relámpago permanecía junto a la puerta, observando la conversación como si pudiera entender cada palabra. «La exhibición es en 4 días», dijo don Roberto finalmente. «No hay tiempo para enseñarte lo básico, mucho menos para prepararte para montar a Relámpago». El corazón de Mateo se hundió. «Entiendo, señor. Fue tonto preguntar». «No terminé de hablar, muchacho». Don Roberto descruzó los brazos. «Ven mañana a las 5 de la mañana antes de que llegue alguien más. Te daré una oportunidad, pero con condiciones. Primera, harás exactamente lo que te diga, sin cuestionamientos. Segunda, si en algún momento considero que es peligroso, paramos inmediatamente. Y tercera», hizo una pausa significativa, «no le dirás a nadie sobre esto, especialmente no a tu madre». Mateo sintió que sus rodillas casi cedían de la emoción. «Sí, señor, lo prometo, señor, no lo decepcionaré». «No se trata de decepcionarme a mí», respondió don Roberto, su mano moviéndose para acariciar el cuello de Relámpago. «Se trata de no decepcionarte a ti mismo y de respetar a este magnífico animal». Esa noche, Mateo apenas pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su pequeña habitación, su mente repasando cada momento del día. La conexión con Relámpago, la oportunidad que don Roberto le había dado, el camino imposible que se abría frente a él. Desde la habitación contigua, escuchó a su madre moverse. Lucía también tenía problemas para dormir. Mateo se sintió culpable por ocultarle sus planes, pero sabía que si ella se enteraba, haría todo lo posible por detenerlo. Su madre ya había perdido a un hombre de su vida por los caballos. No iba a arriesgar perder al único que le quedaba. El reloj en la pared marcaba las 3 de la mañana cuando Mateo finalmente cerró los ojos. En 2 horas comenzaría su entrenamiento. En 4 días sería la exhibición. Y aunque todos se reirían si supieran lo que planeaba, Mateo sentía en su corazón que este era el camino correcto. Su padre le había enseñado que el verdadero valor no estaba en nunca caer, sino en levantarse cada vez que lo hacías. Y Mateo estaba listo para demostrar que el hijo de Héctor Ramírez tenía el mismo espíritu indomable que el hombre que le había dado la vida. El despertador no llegó a sonar. Mateo ya estaba despierto a las 4:30, vistiéndose silenciosamente en la oscuridad de su habitación. Sus manos temblaban mientras se ponía los pantalones de mezclilla desgastados y la camisa de algodón que había pertenecido a su padre. Le quedaba grande, pero Mateo se negaba a deshacerse de ella. Afuera, la noche aún cubría San Miguel de los Caballos con su manto de estrellas. El aire fresco de la madrugada mordía su piel mientras caminaba por las calles desiertas. Los únicos sonidos eran sus pasos contra el pavimento y el canto lejano de un gallo anunciando prematuramente el día. Cuando llegó al rancho Los Álamos, el portón principal estaba entreabierto. Una luz tenue brillaba desde el establo, y Mateo sintió que su corazón se aceleraba. Don Roberto ya estaba allí, esperándolo. «Llegas temprano», dijo el veterano sin girarse, ocupado ajustando una silla de montar sobre un caballete. «Eso es bueno. La puntualidad es la primera señal de compromiso». «No podía dormir, señor», admitió Mateo, acercándose con pasos cautelosos. Don Roberto finalmente se giró, estudiando al muchacho bajo la luz amarillenta de las lámparas. «Antes de que toques a Relámpago, necesitas entender algo fundamental. Un caballo no es una máquina que controlas, es un compañero con quien te comunicas. La diferencia entre un jinete común y uno excepcional está aquí». Tocó su pecho, y aquí tocó su cabeza. Durante la siguiente hora, Mateo no se acercó ni una vez a Relámpago. En cambio, don Roberto lo hizo cargar sacos de grano, limpiar arneses y practicar su postura una y otra vez frente al espejo del cuarto de aperos. Sus piernas ardían de mantener la posición correcta, su espalda protestaba por permanecer recta. «Más alto el mentón», ordenaba don Roberto.
los hombros hacia atrás. Un jinete sin postura es como un edificio sin cimientos, se derrumba ante la primera presión. ¿Cuándo podré montar?, preguntó Mateo, sintiendo el sudor correr por su frente. Cuando estés listo, y créeme, muchacho, aún no estás listo. Don Roberto caminó a su alrededor, evaluando cada ángulo. Tu padre era impaciente también, siempre queriendo saltar pasos, llegar al final sin completar el camino. Su voz se suavizó. Esa impaciencia lo mató. Las palabras golpearon a Mateo como un puñetazo. Eso no es justo. La verdad rara vez lo es. Don Roberto se detuvo frente a él. Pero si quieres honrar su memoria, aprenderás de sus errores en lugar de repetirlos. El sonido de cascos interrumpió la tensión. Relámpago Negro había asomado su cabeza por encima de la puerta de su compartimento, observándolos con esos ojos inteligentes que parecían comprender más de lo humanamente posible. «Ven», dijo don Roberto, dirigiéndose hacia el caballo. «Es hora de que aprendas lo más importante». Mateo lo siguió, su corazón latiendo con anticipación. Don Roberto abrió la puerta del compartimento y entró con la confianza de alguien que había hecho esto miles de veces. Relámpago se mantuvo tranquilo, permitiendo que el veterano lo acariciara. Un caballo lee tu energía antes de que pronuncies una palabra, explicó don Roberto. Si entras con miedo, lo sentirá. Si entras con arrogancia, lo notará. Debes entrar con respeto y confianza equilibrados. Hizo una señal a Mateo. Ahora tú, despacio. Mateo dio un paso al frente, luego otro. Su mano temblaba ligeramente cuando la extendió hacia Relámpago. El caballo lo observó fijamente, sin moverse. Por un momento eterno, Mateo pensó que el animal lo rechazaría. Entonces, Relámpago inclinó su cabeza y presionó suavemente su hocico contra la palma de Mateo. «Extraordinario», murmuró don Roberto, genuina sorpresa en su voz. En 5 años nunca había visto esto. Mateo sintió la calidez del aliento de Relámpago, la suavidad de su pelaje bajo sus dedos temblorosos. Era como tocar un pedazo del cielo, una conexión que trascendía las palabras. Lágrimas no invitadas picaban sus ojos. «¿Por qué yo?», susurró. «¿Por qué me acepta?». Don Roberto observó la escena con expresión pensativa. «Los caballos son sabios, Mateo. Ven cosas en nosotros que nosotros mismos no vemos». Colocó su mano en el hombro del muchacho. «Quizás ve en ti lo que tu padre tenía, un corazón puro para con estos animales». Durante las siguientes 2 horas, bajo la mirada atenta de don Roberto, Mateo aprendió a cepillar a Relámpago, a limpiar sus cascos, a hablarle con voz suave mientras trabajaba. Cada movimiento era deliberado, cada gesto medido. El caballo permanecía tranquilo, como si supiera que este muchacho flaco de 12 años no representaba una amenaza, sino una promesa. «Suficiente por hoy», anunció don Roberto, cuando el sol comenzaba a asomar sobre las montañas. «Los demás llegarán pronto. No podemos arriesgarnos a que nos vean». Mateo no quería irse, quería quedarse allí para siempre, en ese espacio sagrado donde el dolor de perder a su padre se convertía en algo diferente, algo que se sentía como propósito. «Don Roberto», dijo mientras se preparaba para salir, «gracias por esto, por creer en mí». El veterano lo detuvo con una mirada seria. «No confundas una oportunidad con una promesa, muchacho. Todavía tienes mucho que demostrar. Y recuerda, un caballo como Relámpago no se monta en 4 días. Lo que estamos haciendo es construir confianza, nada más». «¿Entonces no cree que pueda estar listo para la exhibición?». Don Roberto tardó en responder. «Creo que la vida nos sorprende cuando menos lo esperamos, pero también creo en la realidad, y la realidad es que montar a Relámpago en competencia requiere años de preparación». Hizo una pausa. «Sin embargo, he aprendido que a veces los milagros suceden cuando dejamos que sucedan».
Mientras Mateo caminaba de regreso a casa, el sol pintaba el cielo de naranja y rosa. Su cuerpo estaba exhausto, pero su espíritu volaba. Por primera vez desde la muerte de su padre, sentía que había encontrado algo más que sobrevivir. Había encontrado un propósito. Lo que no sabía era que desde una ventana del rancho, alguien más había observado toda la sesión matutina. Rodrigo Ortiz, que había llegado temprano para practicar con su propio caballo, había visto todo a través del vidrio empañado del establo. Y en su rostro se dibujaba una sonrisa cruel. El niño huérfano tenía un secreto. Y los secretos en San Miguel de los Caballos nunca permanecían ocultos por mucho tiempo. El mercado principal de San Miguel de los Caballos bullía con actividad esa mañana. Lucía Ramírez revisaba los precios de las verduras con ojo crítico, calculando cada peso que salía de su bolso gastado. Mateo caminaba a su lado, cargando la canasta, cuando escuchó las voces. ¿Oíste lo del hijo de Héctor?, susurraba doña Mercedes, la dueña de la panadería, a la señora que compraba bolillos. Rodrigo Ortiz dice que el muchacho anda rondando a Relámpago Negro. ¡Imposible!, respondió la otra mujer. Ese caballo no deja que nadie lo toque excepto don Roberto. Pues Rodrigo jura que lo vio. Dice que el niño está obsesionado, que cree que puede montarlo como su padre montaba caballos salvajes. Doña Mercedes bajó aún más la voz. Ya sabemos cómo terminó eso. Mateo sintió que se le congelaba la sangre. Su madre no había escuchado, ocupada regateando el precio de los jitomates. Pero él sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que los rumores llegaran a sus oídos. «Mateo», llamó Lucía, «¿qué te pasa? Estás pálido». «Nada, mamá, solo tengo calor». La mentira sabía amarga en su lengua, pero las mentiras tenían una forma de crecer, de tomar vida propia. Para el mediodía, todo San Miguel de los Caballos hablaba sobre el niño huérfano que supuestamente estaba intentando montar al caballo más peligroso del pueblo. Las historias se multiplicaban y distorsionaban con cada repetición. «Escuché que ya se cayó 3 veces», decía don Julio en la cantina. «Yo oí que don Roberto lo encontró desmayado en el establo», añadía otro. «La pobre Lucía», comentaba doña Carmen, «como si no hubiera sufrido suficiente perdiendo a su marido. Ahora su hijo quiere seguir los mismos pasos hacia la tumba». En el rancho Los Álamos, la tensión era palpable. Mateo llegó para su turno vespertino y encontró a don Esteban esperándolo con expresión severa. «Mateo, necesitamos hablar», dijo el encargado llevándolo hacia el granero. «Están circulando rumores sobre ti y Relámpago Negro. ¿Hay algo de verdad en eso?» Mateo tragó saliva, recordando la promesa que le había hecho a don Roberto. «Solo he estado aprendiendo a cuidarlo, don Esteban. Limpiarlo, cepillarlo, nada más». No era exactamente una mentira, pero tampoco era toda la verdad. Don Esteban lo estudió con ojo crítico, como si pudiera leer los secretos escritos en su rostro. «Mira, muchacho», suspiró el encargado, «entiendo que quieras sentirte cerca de tu padre, pero ese caballo es peligroso. No importa cuánto creas entenderlo». Colocó una mano pesada en el hombro de Mateo. «Tu madre ya perdió a un hombre. No la hagas pasar por eso otra vez». Las palabras persiguieron a Mateo todo el día mientras realizaba sus tareas. Cada vez que alguien lo miraba, veía la misma expresión, lástima mezclada con desaprobación. El niño huérfano jugando con fuego, el hijo tonto que no aprendía de los errores de su padre. Rodrigo Ortiz, por supuesto, disfrutaba cada momento. Apareció por la tarde con su padre, don Fernando, y un grupo de jinetes que practicaban para la exhibición. «Ahí está», dijo Rodrigo en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. «El próximo gran jinete de San Miguel, o el próximo en terminar en el cementerio al lado de su papá». Las risas de los otros jóvenes cortaron el aire como cuchillos. Mateo apretó la escoba que sostenía hasta que sus nudillos se volvieron blancos.
pero no respondió. No podía. Cada palabra que dijera solo alimentaría más los rumores. «Déjalo en paz, Rodrigo», intervino Isabela Sánchez, la única mujer que competiría en la exhibición. Alta y de porte elegante, era conocida por no tolerar tonterías. Al menos él trabaja honestamente, no como algunos que viven del dinero de papá. Rodrigo le lanzó una mirada venenosa, pero no respondió. Nadie se metía con Isabela Sánchez. Su familia era demasiado poderosa, su reputación como jinete demasiado sólida. Esa noche, el segundo encuentro secreto con don Roberto fue diferente. El veterano llegó con expresión preocupada. «Los rumores están por todas partes», dijo sin preámbulo. «Rodrigo tiene la lengua suelta». «Lo siento, don Roberto, yo...» «No es tu culpa», interrumpió el veterano, «pero complica las cosas. Tu madre va a enterarse, si es que aún no lo ha hecho. Y cuando eso suceda...» Dejó la frase inconclusa. «¿Detenemos?», preguntó Mateo, aunque su corazón se rompía al pronunciar las palabras. Don Roberto observó a Relámpago, que como siempre había acercado su cabeza para saludar a Mateo. «Mira eso», dijo el veterano. 5 años tengo este caballo. 5 años. Y contigo es como si hubiera conocido a un viejo amigo. Entonces continuamos. «El problema ya no es si continuamos o no», respondió don Roberto. «El problema es qué hacemos con la exhibición». Se giró para mirar directamente a Mateo. «¿De verdad quieres hacer esto? No solo montar a Relámpago, sino montarlo frente a todo el pueblo, frente a todos los que te han visto crecer, que conocían a tu padre, que dudan de ti». Mateo sintió el peso de la pregunta. Era una cosa practicar en secreto, en la seguridad del amanecer, cuando nadie miraba. Era completamente diferente hacerlo frente a cientos de personas que esperaban que fracasara, que se reirían si se caía, que verían su humillación como confirmación de que era solo un niño tonto jugando a ser su padre. «Mi padre», comenzó Mateo buscando las palabras correctas, «siempre decía que el valor no es la ausencia de miedo, es hacer lo correcto a pesar del miedo». Levantó la vista hacia don Roberto. «Tengo miedo, mucho, pero también sé que si no lo intento, me arrepentiré el resto de mi vida». Don Roberto asintió lentamente, una sonrisa apenas perceptible tocando sus labios. «Tu padre estaría orgulloso, loco, probablemente, pero orgulloso». Caminó hacia Relámpago y acarició su cuello. «Entonces lo haremos, pero no como Rodrigo y los demás lo esperan». «¿Qué quiere decir?» «La exhibición tiene varias categorías», explicó don Roberto. «Está la competencia principal, donde todos esperan que yo participe con Relámpago. Pero también está la categoría juvenil, para jinetes menores de 15 años. Normalmente monto en la categoría principal, pero este año sus ojos brillaron con astucia. «Creo que haré una excepción». Mateo sintió que su corazón se detenía. «Está diciendo...» «Estoy diciendo que tú montarás a Relámpago en la categoría juvenil. Yo seré tu entrenador oficial, y que se rían todos los que quieran». Don Roberto extendió su mano. «¿Trato?» Mateo observó la mano extendida, consciente de que estrecharla significaba cambiar su vida para siempre. Significaba desafiar las expectativas, enfrentar las risas y el escarnio, arriesgar no solo su orgullo, sino el legado de su padre. Pero también significaba honor, valentía y la posibilidad de demostrar que el hijo de Héctor Ramírez era más que un niño huérfano limpiando establos. «Trato», dijo Mateo, estrechando la mano del veterano con toda la firmeza que pudo reunir. En algún lugar del pueblo, su madre aún no sabía nada. Rodrigo planeaba su próxima burla, y Relámpago Negro relinchó suavemente, como si aprobara la decisión que acababa de cambiar todo. La noticia llegó a Lucía Ramírez de la peor manera posible.
no a través de su hijo ni de don Roberto, sino de doña Mercedes en la panadería 2 días antes de la exhibición. «Lucía, ¿es cierto que tu hijo va a montar a Relámpago Negro en la competencia?», preguntó la panadera mientras envolvía el pan. Su tono mezclaba curiosidad y horror. «Todo el pueblo está hablando de eso». Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué? ¡Ay, Dios mío, no sabías!». Doña Mercedes se llevó la mano a la boca. «Lo siento, pensé que...». Don Roberto registró a Mateo oficialmente ayer. Está en la lista de participantes de la categoría juvenil. El pan cayó al suelo. Lucía no lo recogió. Simplemente se giró y salió de la panadería, su corazón latiendo con tal fuerza que pensó que explotaría. Caminó, luego corrió hacia el rancho Los Álamos. Cada paso alimentaba su furia y su miedo. «¿Dónde está mi hijo?», exigió al llegar, su voz quebrándose al enfrentar a don Esteban. «Señora Lucía, ¿dónde está?». Mateo apareció desde el granero, una cubeta de agua en las manos. Al ver a su madre, supo inmediatamente que había llegado el momento que tanto temía. «Mamá». «No». Lucía levantó una mano temblorosa. «No me hables, no después de esto». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme esto después de lo que pasó con tu padre? Señora Ramírez». La voz de don Roberto resonó desde el establo principal. El veterano se acercó con pasos medidos. «La culpa es mía. Yo le di permiso a Mateo para entrenar con Relámpago». «¿Permiso?». La voz de Lucía se elevó histéricamente. «¿Qué derecho tiene usted de dar permiso? Él es mi hijo, mi único hijo». Se giró hacia Mateo. «Tu padre murió por esa maldita obsesión con los caballos. Me dejó sola, te dejó sin padre. Y ahora tú quieres hacer lo mismo». «Mamá, no es lo mismo», intentó explicar Mateo, las lágrimas también brotando de sus ojos. «Papá murió porque ese caballo era salvaje, sin entrenar. Relámpago es diferente. Don Roberto me ha estado enseñando». «No quiero escucharlo». Lucía se llevó las manos a la cabeza. 2 días. 2 días antes me entero de que mi hijo ha estado arriesgando su vida, mintiendo a mi cara cada mañana cuando salía supuestamente a trabajar. «No mentí sobre trabajar, solo no te dije todo». «Eso se llama mentir, Mateo». Lucía se limpió las lágrimas con violencia. «Nos vamos, ahora, y no vuelves a poner un pie en este rancho». «Señora Ramírez», intervino don Roberto nuevamente, su voz firme pero compasiva. «Entiendo su miedo, créame, lo entiendo, pero Mateo tiene un don natural con los caballos. Algo que vi en su padre, algo que es incluso más fuerte en su hijo». «No me importa», respondió Lucía con amargura. «Ya perdí al amor de mi vida. No voy a perder a mi hijo también». «Entonces déjeme mostrarle algo». Don Roberto señaló hacia el establo. 5 minutos. Si después de eso aún quiere llevarse a Mateo y prohibirle volver, respetaré su decisión». Lucía vaciló, su instinto maternal gritándole que tomara a su hijo y huyera de ese lugar. Pero algo en los ojos de don Roberto la hizo dudar. 5 minutos, accedió finalmente. Don Roberto los condujo al compartimento de Relámpago. El magnífico caballo negro estaba de pie junto a la ventana, su pelaje brillando bajo la luz filtrada. Cuando vio a Mateo, inmediatamente caminó hacia la puerta y extendió su hocico hacia el muchacho. «Observa», dijo don Roberto en voz baja. Mateo, con lágrimas aún corriendo por su rostro, extendió su mano. Relámpago la tocó suavemente, luego presionó su cabeza contra el pecho del niño en un gesto de afecto inequívoco. «En 5 años», explicó don Roberto, «nunca he visto a Relámpago hacer eso con nadie más que yo, ni con jinetes profesionales, ni con domadores experimentados, pero con su hijo es como si reconociera algo especial». Lucía observaba la escena, su respiración entrecortada. Veía a su hijo interactuar con el animal con una naturalidad que la asustaba
y asombraba al mismo tiempo. Su esposo, Héctor, era valiente pero impulsivo, continuó don Roberto. Veía un caballo salvaje y quería domarlo inmediatamente, sin la paciencia necesaria. Mateo es diferente. Ha pasado semanas simplemente construyendo confianza, aprendiendo, respetando los límites del animal. Pero es solo un niño, susurró Lucía, su enojo dando paso al miedo puro. Un niño que ha aprendido más sobre equitación en 2 semanas que algunos aprenden en años, respondió don Roberto. Y más importante, un niño que necesita esto, no para impresionar a nadie, no por orgullo, sino para conectar con el legado de su padre de una manera saludable. Mateo, aún acariciando a Relámpago, se giró hacia su madre. Mamá, cada noche te escucho llorar. Cada mañana veo cómo finges estar bien para mí. Yo también lloro, mamá. Yo también extraño a papá tanto que duele respirar. Su voz se quebró. Pero cuando estoy con Relámpago, cuando monto, es como si papá estuviera ahí, guiándome. No es que quiera morir como él, es que quiero vivir honrando lo que él amaba. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el suave relinchar de Relámpago. Lucía se acercó lentamente, observando más de cerca al animal que tanto temía. El caballo la observó con ojos tranquilos, sin amenaza. ¿Me prometes algo?, dijo Lucía finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Me prometes que tendrás cuidado? ¿Que si en algún momento sientes que es demasiado peligroso, te detendrás? Te lo prometo, mamá. Mateo extendió su mano libre hacia ella. Lucía la tomó, jalando a su hijo hacia un abrazo desesperado. Ya perdí a tu padre. Si te pierdo a ti, no sobreviviré. No vas a perderme, prometió Mateo contra su hombro. Te lo juro. Don Roberto se alejó discretamente dándoles espacio. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de colores imposibles. En 2 días sería la exhibición. En 2 días todo San Miguel de los Caballos vería si el hijo de Héctor Ramírez era un tonto o un prodigio. Pero por ahora, una madre abrazaba a su hijo y un caballo negro observaba la escena con esos ojos sabios, como si supiera que algo especial estaba por suceder. La noticia de que Mateo Ramírez realmente competiría con Relámpago Negro se esparció por el pueblo como pólvora. Algunos lo veían como valentía, otros como locura, y Rodrigo Ortiz lo veía como una oportunidad perfecta para humillar al niño huérfano frente a todos. El rancho. Los Álamos se había convertido en un hervidero de actividad. A solo un día de la exhibición, jinetes de toda la región llegaban para practicar en las pistas de entrenamiento. Camionetas lujosas se estacionaban junto a remolques que transportaban caballos de pura sangre, cada uno más impresionante que el anterior. Mateo observaba desde su rincón habitual, limpiando arneses mientras los jinetes profesionales mostraban sus habilidades, saltos perfectos, giros precisos, galopadas sincronizadas. Cada movimiento era una demostración de años de entrenamiento y experiencia. Su estómago se retorcía de nervios. ¿Ves a ese? La voz de Rodrigo interrumpió sus pensamientos. El muchacho de 16 años se había acercado con 2 de sus amigos, todos vestidos con costosos trajes de montar. Ese es Carlos Mendoza, 3 veces campeón regional. Y allá está Eduardo Torres, quien ha entrenado desde que tenía 4 años. Rodrigo se inclinó cerca de Mateo. ¿Cuánto tiempo dijiste que llevas montando? 2 semanas. Las risas de sus amigos hicieron eco en el establo. Mateo apretó el trapo que sostenía, pero no respondió. Déjalo en paz, Rodrigo. Isabela Sánchez apareció montada en su yegua castaña, princesa. Su presencia imponente hizo que los muchachos retrocedieran. Si tienes tanta confianza en ti mismo, demuéstralo mañana en la pista, no acosando a un niño. Es solo una broma, Isabela, respondió Rodrigo con una sonrisa falsa.
Todos necesitamos un poco de humor antes de la competencia. El humor sería gracioso si no fuera cruel, replicó ella, dirigiendo a Princesa hacia los establos. Pasando junto a Mateo, añadió en voz baja: no les hagas caso. Rodrigo está nervioso porque sabe que este año probablemente perderá. Cuando todos se dispersaron, don Roberto apareció desde el cuarto de aperos. Es hora, dijo simplemente. Mateo lo siguió hacia el compartimento de Relámpago. Durante las últimas 2 semanas, cada sesión de entrenamiento había construido sobre la anterior. Primero había aprendido a sentarse correctamente en la silla, luego a controlar las riendas, después a comunicarse con el caballo a través de la presión de sus piernas y el cambio de su peso corporal. Pero hoy sería diferente. Hoy montaría la rutina completa que ejecutaría mañana frente a cientos de personas. Recuerda, instruyó don Roberto mientras ayudaba a Mateo a subir a Relámpago. La competencia juvenil no es sobre velocidad o saltos complicados, es sobre control, elegancia y conexión con tu caballo. Los jueces buscan armonía. Mateo asintió, sintiendo el poder muscular de Relámpago bajo él. El caballo se movió inquieto, sintiendo la tensión en su jinete. Respira, ordenó don Roberto. Si estás nervioso, él está nervioso. Relájate. Mateo cerró los ojos y respiró profundamente, recordando las palabras de su padre. Un caballo es el espejo del alma de su jinete. Lentamente sintió sus músculos relajarse. Relámpago inmediatamente se calmó. Bien. Ahora comencemos. Lo que siguió fue la hora más intensa de la vida de Mateo. Guió a Relámpago a través de la rutina, un trote controlado alrededor del perímetro, transiciones suaves de trote a galope, un círculo perfecto en el centro, luego una parada completa seguida de un retroceso de 5 pasos. Cada movimiento requería precisión y comunicación silenciosa entre jinete y caballo. Al principio todo iba bien. Relámpago respondía a cada indicación de Mateo con gracia natural, pero en el segundo círculo algo salió mal. Un ladrido súbito de uno de los perros del rancho asustó a Relámpago. El caballo se encabritó violentamente. Mateo sintió que perdía el equilibrio. Por un segundo terrible, vio el suelo acercándose rápidamente. Pero entonces, algo instintivo se activó. En lugar de luchar contra el movimiento, se movió con él, inclinándose hacia adelante y hablando suavemente. «Tranquilo, grande, estoy aquí. Todo está bien». Relámpago aterrizó, temblando pero sin lanzar a su jinete. Don Roberto corrió hacia ellos, su rostro una mezcla de alarma y admiración. «Extraordinario», murmuró. «Mateo, ¿estás bien?» El muchacho asintió, aunque su corazón latía como tambor de guerra. Él me escuchó. Se calmó porque yo me mantuve calmado. Exactamente. Don Roberto acarició el cuello de Relámpago. Eso es lo que diferencia a un jinete común de uno excepcional. No es la perfección técnica, es la conexión. Acabas de demostrar que tienes esa conexión. Pero la confianza ganada fue rápidamente sacudida. Mientras desencillaban a Relámpago, don Esteban apareció corriendo, su rostro lleno de preocupación. «Don Roberto, tenemos un problema. El doctor Salazar acaba de llamar. Está enfermo, no podrá venir mañana». Don Roberto frunció el ceño. «¿El veterinario? ¿Por qué necesitamos...?» Su expresión cambió. «Las revisiones médicas obligatorias». «Exacto. Todos los caballos deben ser examinados antes de la competencia. Sin la aprobación del veterinario, Relámpago no puede participar». Don Esteban miró a Mateo con genuina lástima. «Lo siento, muchacho». El mundo de Mateo se derrumbó. Después de todo el entrenamiento, todas las lágrimas, toda la valentía de enfrentar a su madre y al pueblo, todo se acababa por una cuestión técnica. «Hay que haber otro veterinario», dijo desesperadamente. «Alguien más que pueda hacer la revisión».
Don Roberto sacó su teléfono, marcando números frenéticamente. Uno por uno, las respuestas fueron las mismas. Demasiado ocupados, muy lejos, imposible llegar a tiempo. Hay una persona más, dijo finalmente don Esteban con duda en su voz. Doctor Vargas. Se retiró hace años, pero vive aquí en San Miguel. Él era el veterinario oficial de estas exhibiciones antes de que llegara el doctor Salazar. ¿Por qué se retiró?, preguntó Mateo. Don Esteban y don Roberto intercambiaron una mirada incómoda. Fue el veterinario que estaba de turno el día que tu padre tuvo su accidente, explicó don Roberto suavemente. Se culpó a sí mismo por no haber detectado que el caballo tenía una lesión que lo hacía especialmente peligroso. Se retiró después de eso y juró nunca volver a trabajar con caballos de competencia. El nombre golpeó a Mateo como un puñetazo. El doctor Vargas había sido mencionado en el reporte del accidente que su madre guardaba en una caja bajo su cama. Mateo lo había leído una noche, buscando entender qué había pasado exactamente con su padre. «Tengo que ir a verlo», dijo Mateo, ya desatando el delantal de trabajo. «Mateo, no creo que sea buena idea», advirtió don Roberto. «El hombre carga con mucha culpa. Ver al hijo de Héctor podría ser demasiado para él». «Entonces será perfecto», respondió Mateo con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. «Porque yo también cargo culpa. Culpa por estar vivo cuando papá no lo está. Culpa por hacer sufrir a mi mamá. Tal vez es hora de que ambos dejemos de cargar lo que no nos corresponde». Don Roberto estudió al muchacho por un largo momento. Luego asintió lentamente. «Te llevo». La casa del doctor Javier Vargas estaba en las afueras de San Miguel de los Caballos, una construcción modesta rodeada de jardines descuidados. Las malas hierbas crecían entre las grietas del camino de entrada y las cortinas permanecían cerradas contra el sol del atardecer. Era la casa de alguien que se había alejado del mundo. Don Roberto tocó la puerta 3 veces antes de que una voz ronca respondiera desde el interior. «No estoy recibiendo visitas. Javier, soy Roberto Mendoza. Necesito hablar contigo. Es urgente». Un largo silencio siguió. Luego el sonido de cerraduras siendo abiertas. La puerta se entreabrió, revelando a un hombre de unos 55 años, con barba descuidada y ojos cansados que alguna vez debieron haber brillado con pasión por su trabajo. «Roberto», dijo el doctor Vargas, su mirada moviéndose hacia Mateo. Al ver al muchacho palideció visiblemente. «No, Javier, por favor, solo escúchanos. No puedo». El doctor intentó cerrar la puerta, pero don Roberto la detuvo con su mano. «Soy Mateo Ramírez», dijo el muchacho antes de perder el valor, «el hijo de Héctor Ramírez». El doctor Vargas se quedó inmóvil, como si lo hubieran golpeado. «Lo sé quién eres. Tienes sus ojos». Su voz se quebró. «Por favor, vete. No puedo hacer esto». «Mi padre murió hace 6 meses», continuó Mateo, las palabras saliendo en torrente. «Y durante todo este tiempo me he preguntado por qué él, por qué ese día, por qué ese caballo». Se limpió las lágrimas que comenzaban a caer. «Leí el reporte. Sé que usted revisó al caballo esa mañana. Sé que se culpa por no haber visto que tenía una lesión en la pata trasera que lo hacía impredecible». «Debí haberlo visto», susurró el doctor, su cuerpo temblando. «Era mi trabajo. Tu padre confiaba en mi experiencia». «Y usted hizo su mejor esfuerzo», respondió Mateo. «Mi mamá me contó toda la historia después de que leí el reporte. Me dijo que el caballo había sido traído esa misma mañana de otro rancho, que había documentos falsos sobre su historial médico, que usted hizo la revisión en menos de 1 hora porque había una emergencia con otro animal». Mateo dio un paso hacia adelante, pero lo más importante que me dijo fue esto, que mi padre sabía que el caballo era peligroso,
que el dueño le había advertido y que papá decidió montarlo de todas formas porque creía que podía salvarlo. El doctor Vargas finalmente abrió completamente la puerta, sus hombros cediendo bajo el peso de 6 meses de culpa. «Pasa», dijo con voz exhausta. El interior de la casa era tan deprimente como el exterior. Diplomas médicos colgaban torcidos en las paredes, recordatorios de una carrera abandonada. El doctor los guió hacia la sala, donde cajas llenas de equipo veterinario acumulaban polvo en las esquinas. Después del accidente, comenzó el doctor Vargas, sentándose en un sofá gastado. «No pude volver a examinar un caballo sin ver a tu padre cayendo, una y otra vez. Mis manos comenzaron a temblar cada vez que me acercaba a un animal de competencia». Levantó sus manos, mostrándoles un temblor apenas perceptible. Me retiré porque me di cuenta de que ya no era confiable, que mi miedo podía costar otra vida. «Pero no fue su culpa», insistió Mateo. «Usted no pudo haber sabido. Debí haber insistido en más tiempo. Debí haber rechazado hacer la revisión tan rápido. Debí...» Su voz se apagó. Don Roberto se sentó al lado del doctor. «Javier, viejo amigo, ambos sabemos que Héctor Ramírez era un hombre terco. Incluso si hubieras encontrado la lesión, probablemente habría montado de todas formas. Estaba decidido a demostrar que podía domar cualquier caballo». «Igual que su hijo», murmuró el doctor mirando a Mateo. «Don Esteban me llamó hace una semana, preguntándome si volvería para hacer las revisiones de la exhibición. Me contó sobre ti, sobre cómo estás entrenando con Relámpago Negro». Sacudió la cabeza. «Pensé que la historia se repetiría, otro Ramírez persiguiendo una obsesión peligrosa». «No es una obsesión», dijo Mateo con firmeza, «es una conexión. Relámpago y yo nos entendemos, y don Roberto me ha enseñado lo que mi padre nunca tuvo tiempo de enseñarme: paciencia, respeto, técnica adecuada». Se arrodilló frente al doctor. «Por favor, doctor Vargas, no le estoy pidiendo que lo haga por mí, se lo pido por mi padre. Dele la oportunidad de hacer lo que no pudo hacer entonces. Asegurarse de que un caballo y su jinete estén verdaderamente listos». El silencio en la habitación era tan denso que podían escuchar el tic-tac del reloj en la pared. El doctor Vargas observaba al muchacho arrodillado frente a él, viendo no solo al hijo de Héctor, sino a una segunda oportunidad. «Si hago esto», dijo finalmente, «tengo condiciones. Primera, revisaré a Relámpago exhaustivamente. Si encuentro cualquier cosa, cualquier señal de que no está en perfectas condiciones, no apruebo su participación». Miró directamente a Mateo. «Segunda, si durante mi revisión noto que tú no estás física o emocionalmente preparado para montar a ese caballo, tampoco apruebo. No me importa cuánto hayas entrenado o cuánta conexión creas tener». «Acepto», respondió Mateo sin vacilar. «Y tercera», continuó el doctor, su voz suavizándose, «después de la exhibición, sin importar el resultado, me dejas hablar con tu madre. Necesito disculparme con ella. Debí haberlo hecho hace 6 meses. Ella lo perdonó hace tiempo», dijo Mateo suavemente. «Me lo dijo cuando le pregunté sobre usted. Dijo que todos hicieron lo mejor que pudieron ese día, que el único responsable fue el dueño que falsificó los documentos del caballo». Por primera vez, algo parecido a alivio cruzó el rostro del doctor Vargas. «¿De verdad dijo eso?». «Cada palabra. Mi mamá no es de guardar rencores. Dice que el odio solo envenena al que lo carga». El doctor se levantó caminando hacia una de las cajas llenas de equipo. Sacó su maletín médico, limpiando el polvo con la manga de su camisa. «Entonces, supongo que es hora de que deje de envenenarme a mí mismo». Miró a don Roberto. «¿Cuándo necesitas la revisión?». «Esta noche, si es posible. La exhibición es mañana a mediodía. Entonces no hay tiempo que perder».
El doctor Vargas tomó su maletín y se dirigió hacia la puerta. Se detuvo, volviéndose hacia Mateo. Tu padre era un buen hombre. Imprudente a veces, sí, pero bueno. Si tú tienes aunque sea la mitad de su corazón, pero el doble de su prudencia, podrías ser un jinete extraordinario. Mientras conducían de regreso al rancho Los Álamos, el sol se ponía completamente, dejando el cielo pintado de púrpura y naranja. Mateo observaba por la ventana, sintiendo que algo pesado se había levantado de su pecho. No solo había encontrado un veterinario para la revisión, había ayudado a un hombre a confrontar sus demonios, así como él estaba confrontando los suyos. Mañana, frente a todo San Miguel de los Caballos, demostraría que el legado de Héctor Ramírez no terminaba en tragedia. Podía transformarse en algo hermoso. Cuando llegaron al rancho, ya había oscurecido completamente. Las luces del establo creaban un resplandor cálido contra la noche. El doctor Vargas descendió del auto con su maletín, sus manos temblando ligeramente mientras respiraba profundamente. Han pasado 6 meses, murmuró, más para sí mismo que para los demás. ¿Puedo hacer esto? Don Esteban apareció desde la oficina sorprendido de ver al doctor. Javier, no esperaba. Es bueno verte aquí. El doctor asintió brevemente. ¿Dónde está el caballo? Relámpago Negro levantó la cabeza cuando entraron al compartimento, sus ojos estudiando al recién llegado con la inteligencia característica de los grandes caballos. El doctor Vargas se detuvo en la puerta, observando al magnífico animal. «Hermoso», susurró. «Don Roberto, siempre has tenido ojo para los caballos excepcionales». Se acercó lentamente, permitiendo que Relámpago lo olfateara. «Hola, grande. Vine a asegurarme de que estés bien para mañana». Lo que siguió fue la revisión más exhaustiva que Mateo había visto jamás. El doctor Vargas pasó las siguientes 2 horas examinando cada centímetro de Relámpago. Revisó sus ojos, sus dientes, su respiración, palpó cada músculo, cada articulación, buscando cualquier signo de tensión o lesión. Levantó cada casco, inspeccionando por inflamación o grietas. Escuchó su corazón, tomó su temperatura, evaluó su estado de hidratación. «Sus pulmones están perfectos», comentaba mientras trabajaba. «Excelente tono muscular, sin inflamación en las articulaciones». Pasó sus manos por las patas traseras, deteniéndose en la derecha. El silencio que siguió fue tenso. Mateo contuvo la respiración. ¿Hay algo malo? El doctor palpó el área nuevamente, aplicando presión en diferentes puntos. Relámpago no mostró signos de incomodidad. «No», dijo finalmente, liberando un suspiro que llevaba 6 meses de tensión acumulada. «Está perfectamente sano. Don Roberto, has cuidado bien de este animal». «Ha sido más fácil desde que Mateo comenzó a ayudar», respondió el veterano. «El muchacho tiene un toque especial. Eso es lo próximo que necesito evaluar». El doctor se giró hacia Mateo. «Muéstrame cómo lo ensillas». Mateo se acercó a Relámpago, hablándole suavemente mientras colocaba la manta sobre su lomo. El doctor observaba cada movimiento, cómo Mateo revisaba que no hubiera arrugas en la tela, cómo levantaba la silla con cuidado para no golpear al caballo, cómo ajustaba la cincha gradualmente, dándole tiempo a Relámpago para adaptarse. «Bien», murmuró el doctor, «ahora móntalo». Con don Roberto ayudándolo, Mateo subió a Relámpago. El doctor caminó alrededor, observando la postura del muchacho, cómo sus piernas colgaban, cómo sostenía las riendas. «Tus hombros están tensos, relaja». Mateo obedeció. «Mejor, ahora camina». Durante la siguiente hora, el doctor Vargas hizo que Mateo ejecutara cada elemento de su rutina, observando no solo la técnica, sino la comunicación entre jinete y caballo. Cuando Relámpago titubeó en una transición, evaluó cómo Mateo respondía. Cuando el muchacho cometió un error en el círculo, observó cómo se recuperaba. «Detente», ordenó finalmente. Mateo guió a Relámpago hasta donde el doctor esperaba.
su corazón latiendo con fuerza. El veredicto vendría ahora. El doctor Vargas se quedó en silencio por un momento que pareció eterno. Luego habló, su voz grave y honesta. Técnicamente, todavía tienes mucho que aprender. Tu postura necesita trabajo. Tus transiciones no son tan suaves como deberían ser. Y hay momentos donde Relámpago tiene que compensar por tu inexperiencia. El corazón de Mateo se hundió. Entonces, no puedo competir. No terminé. El doctor levantó una mano. Pero, en todos mis años, como veterinario de competencias, he visto miles de parejas de jinete y caballo. La mayoría tienen buena técnica. Algunos tienen excelente técnica, pero muy pocos tienen lo que ustedes dos tienen. ¿Qué tenemos?, preguntó Mateo. Confianza mutua, respeto, una conexión que no se enseña, simplemente existe. El doctor acarició el cuello de Relámpago. Este caballo te seguiría al fin del mundo, muchacho, y tú confías en él completamente. Eso es más valioso que cualquier técnica perfecta. Entonces los apruebo. Ambos están en condiciones de competir mañana. El doctor sacó los formularios necesarios de su maletín, pero con una advertencia: si en algún momento durante la exhibición sientes que algo no está bien, que Relámpago está incómodo o que tú no puedes controlar la situación, te detienes. ¿Entendido? Sí, señor. La alegría explotó en el pecho de Mateo. Gracias, doctor Vargas. Muchas gracias. El doctor firmó los documentos, sellándolos oficialmente. No me agradezcas todavía. La parte difícil viene mañana. Miró a don Roberto. ¿Cuántos estarán en la categoría juvenil? 8 competidores, respondió don Roberto. Rodrigo Ortiz está entre ellos, el hijo de Fernando. El doctor frunció el ceño. Escuché que ha estado molestando a Mateo. Rodrigo es todo ruido, intervino don Esteban. Su caballo es bueno, pero él es impaciente. Siempre quiere mostrar poder en lugar de control. Después de que el doctor se marchó, prometiendo estar presente temprano al día siguiente, don Roberto se sentó con Mateo en las escaleras del establo. El rancho estaba tranquilo ahora, solo el sonido ocasional de los caballos moviéndose en sus compartimentos. ¿Asustado?, preguntó el veterano. Aterrado, admitió Mateo. ¿Y si me caigo? ¿Y si olvido la rutina? ¿Y si todos tienen razón y solo soy un niño tonto jugando a ser su padre? Don Roberto puso su mano en el hombro del muchacho. ¿Sabes cuál fue la última conversación que tuve con tu padre? Mateo negó con la cabeza. Fue 2 días antes del accidente. Vino a pedirme consejo sobre un caballo particularmente difícil. Le dije que a veces la valentía está en saber cuándo alejarse. ¿Sabes qué me respondió? ¿Qué? Me dijo: Roberto, si paso mi vida alejándome de las cosas difíciles, ¿qué ejemplo le doy a mi hijo? Tu padre sabía el riesgo. Lo aceptó porque creía que algunos desafíos valen la pena sin importar el resultado. Pero el resultado fue que murió, susurró Mateo. Sí, y eso es una tragedia. Pero Mateo, ¿sabes qué sería una tragedia aún mayor? Que tú dejes que ese miedo te impida perseguir algo que claramente amas y para lo cual tienes un don natural. Don Roberto señaló hacia el compartimento de Relámpago. Ese caballo confía en ti. Yo confío en ti. El doctor Vargas te aprobó. La pregunta es, ¿confías en ti mismo? Mateo miró sus manos. Las mismas manos que habían temblado la primera vez que tocó a Relámpago. Las mismas que ahora podían guiar al magnífico caballo con apenas un toque. Quiero confiar. Entonces eso es suficiente para empezar. Don Roberto se levantó, ofreciendo su mano para ayudar a Mateo a ponerse de pie. Ve a casa, duerme. Mañana cuando subas a Relámpago frente a todo ese público, recuerda esto. No importa si ganas o pierdes. Lo que importa es que tuviste el valor de intentarlo.
Cuando Mateo llegó a casa esa noche, encontró a su madre esperándolo con una taza de chocolate caliente. No dijo nada, solo lo abrazó fuerte. Y en ese abrazo, Mateo sintió tanto su miedo como su orgullo. La plaza principal de San Miguel de los Caballos estaba irreconocible. Gradas temporales se elevaban a ambos lados de la pista central, ya llenas de cientos de personas desde temprano por la mañana. Banderas de colores ondeaban al viento, vendedores ambulantes pregonaban tacos y refrescos, y el aire vibraba con anticipación. La exhibición anual era el evento del año, pero este año había algo más. Todos querían ver al niño huérfano que se atrevía a montar a Relámpago Negro. Mateo llegó con don Roberto y su madre, sus piernas temblando tanto que apenas podía caminar. El traje de montar que don Roberto le había prestado le quedaba un poco grande, pero Lucía había pasado la noche ajustándolo lo mejor posible. Su madre no había soltado su mano desde que salieron de casa. «Respira, hijo», murmuró ella, aunque su propia voz temblaba. «Respira». En los establos temporales detrás de las gradas, Relámpago esperaba tranquilo. Mateo se acercó, presionando su frente contra el cuello del caballo. «Hoy es el día grande, tú y yo, como siempre. Miren quién llegó». La voz de Rodrigo cortó el momento. El muchacho apareció montado en su caballo gris, emperador, rodeado de sus amigos. El niño que cree que puede competir con los grandes. Esto va a ser entretenido. Las risas de sus compañeros resonaron entre los establos. Otros competidores se asomaron para ver, algunos con curiosidad, otros con desdén apenas oculto. «¿Nervioso, Mateo?», continuó Rodrigo, acercando a Emperador de manera intimidante. «No te preocupes, cuando te caigas, probablemente las ambulancias lleguen rápido. Aprendieron esa lección con tu papá». Mateo sintió que la sangre le hervía, pero antes de que pudiera responder, la voz firme de Isabela Sánchez resonó desde su establo. «Rodrigo, si no tienes nada útil que decir, mejor cállate y concéntrate en tu propia rutina, que por cierto, vi ayer y necesita mucho trabajo». Isabela apareció montada en princesa, su postura regia. «Mateo, no lo escuches. Compite con tu corazón, no con su ruido». El anuncio por el altavoz interrumpió la tensión. «Competidores de la categoría juvenil, prepárense. Comenzamos en 10 minutos». Don Roberto ayudó a Mateo a montar a Relámpago. «Recuerda todo lo que practicamos. Respira. Confía en él. Y lo más importante, disfrútalo. Este momento es tuyo». La categoría juvenil comenzó. Uno por uno, los competidores ejecutaron sus rutinas. Algunos lo hicieron bien, otros cometieron errores menores. Rodrigo fue el quinto ejecutando una rutina técnicamente correcta pero fría, sin alma. El público aplaudió educadamente. «Y nuestro siguiente competidor», anunció el presentador, su voz cargada con curiosidad mal disimulada, «Mateo Ramírez, de 12 años, montando a Relámpago Negro, propiedad de don Roberto Mendoza». El murmullo que recorrió las gradas fue como una ola. Mateo escuchó fragmentos de conversaciones. «¿El hijo de Héctor? ¿Ese niño va a montar ese caballo? Esto va a terminar mal. ¿Dónde están los paramédicos?» Risas, tantas risas. Mateo sintió que su estómago se retorcía, que sus manos comenzaban a temblar. Relámpago lo sintió inmediatamente, moviéndose inquieto bajo él. Entonces vio a su madre en las gradas, de pie, con lágrimas en los ojos, pero con la cabeza en alto. Junto a ella, don Roberto con los brazos cruzados y una expresión de confianza absoluta. El doctor Vargas, que había venido a cumplir su promesa de estar presente. Y allí, para su sorpresa, don Esteban, María la cocinera y docenas de trabajadores del rancho, todos usando pañuelos verdes, el color favorito de su padre. «Están contigo», susurró Mateo a Relámpago. «Estamos juntos en esto grande». El caballo se calmó instantáneamente, como si entendiera cada palabra. La música comenzó.
Mateo respiró profundo y presionó suavemente con sus piernas. Relámpago se movió hacia adelante con una gracia que hizo que varios espectadores se enderezaran en sus asientos. El trote inicial fue perfecto. Las piernas de Relámpago se elevaban con precisión matemática, su cabeza orgullosa pero controlada. Mateo sintió cada músculo del animal bajo él, anticipando cada movimiento antes de que sucediera. La primera transición, a galope, arrancó un murmullo de admiración. Fue tan suave que parecía que el caballo simplemente decidió flotar en lugar de correr. Las risas comenzaban a desvanecerse, reemplazadas por atención genuina. El círculo en el centro fue donde todo cambió. Mateo guió a Relámpago en un círculo perfecto, el caballo manteniéndose exactamente a la misma distancia del centro en todo momento. Sus cascos golpeaban el suelo en un ritmo hipnótico. La multitud se quedó en silencio absoluto. «¡Dios mío!», escuchó Mateo que alguien susurraba. «Mira eso». Entonces llegó el momento más difícil, la parada completa desde galope, seguida del retroceso. Era el movimiento que incluso jinetes experimentados a veces fallaban. Mateo sintió el momento exacto, aplicó la presión precisa con las riendas y desplazó su peso. Relámpago se detuvo instantáneamente, sus patas delanteras plantándose firmemente mientras sus cuartos traseros se hundían ligeramente, absorbiendo todo el impulso. Un segundo de pausa, luego, con una gracia que desafiaba su tamaño, comenzó a caminar hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5 pasos perfectos. El silencio se rompió con un grito desde las gradas. «Así se hace, hijo». Era su madre, de pie, con las manos sobre su boca como si no pudiera creer lo que veía. La rutina continuó, cada movimiento fluyendo hacia el siguiente como agua. Cada transición ejecutada no con la perfección técnica de años de entrenamiento, sino con algo más profundo: amor, confianza, conexión pura. Cuando Mateo ejecutó el galope final alrededor del perímetro, algo mágico sucedió. Relámpago, sintiendo la emoción de su jinete, la energía de la multitud, extendió sus zancadas. No estaba galopando, estaba volando. Su melena negra ondeaba como una bandera de victoria, y sobre él, Mateo ya no era un niño asustado, sino un jinete completo. La parada final fue ante los jueces. Mateo y Relámpago permanecieron inmóviles, perfectamente alineados por 5 segundos eternos. Entonces explotó el caos. Las gradas rugieron con aplausos que sacudieron las estructuras temporales. La gente se puso de pie, gritando, silbando. El ruido era ensordecedor. Mateo desmontó con piernas temblorosas. Su madre corrió desde las gradas, lágrimas corriendo libremente por su rostro, y lo envolvió en un abrazo que lo levantó del suelo. «Lo hiciste», sollozaba. «Hijo, lo hiciste». Don Roberto se acercó, sus propios ojos sospechosamente húmedos. Mateo, en 40 años compitiendo, nunca había visto algo así. Pero Mateo no escuchaba los elogios. Se giró hacia Relámpago, abrazando el cuello del caballo. «Lo hicimos», susurró. «Tú y yo, grande. Lo hicimos». Entre la multitud, Rodrigo observaba en silencio, su sonrisa burlona completamente desaparecida. Y en algún lugar del cielo, quizás Héctor Ramírez sonreía, viendo cómo su hijo había transformado su legado de tragedia en triunfo. Los 3 jueces deliberaron durante lo que pareció una eternidad. Mateo esperaba junto a Relámpago en el área de competidores, acariciando el cuello del caballo mientras observaba cómo evaluaban las tarjetas de puntuación. Su madre no se había alejado de su lado, sosteniendo su mano libre con firmeza. «Sin importar lo que digan», susurró Lucía, «ya ganaste lo más importante, hijo. Ganaste tu miedo, honraste a tu padre y me demostraste que puedo dejarte volar». «Damas y caballeros», la voz del presentador resonó por los altavoces.
Los jueces han tomado su decisión para la categoría juvenil. En tercer lugar, con una puntuación de 8.3, Eduardo Torres montando a Centella. Los aplausos educados llenaron el aire. Eduardo, un muchacho de 14 años, subió a recibir su listón de bronce con una sonrisa satisfecha. En segundo lugar, con una puntuación de 8.7, Rodrigo Ortiz montando a Emperador. El rostro de Rodrigo se torció con algo entre alivio y decepción. Había esperado el primer lugar, pero al menos había quedado en el podio. Mientras subía a recibir su listón de plata, sus ojos encontraron los de Mateo. Por un momento pareció que iba a decir algo hiriente, pero luego simplemente asintió. Un reconocimiento casi imperceptible de respeto. Y el primer lugar, el presentador hizo una pausa dramática, con una puntuación de 9.4, la más alta registrada en la categoría juvenil en los últimos 10 años. Mateo Ramírez montando a Relámpago Negro. El rugido de la multitud fue ensordecedor. Mateo sintió que sus piernas cedían, pero su madre lo sostuvo, riendo y llorando al mismo tiempo. Don Roberto apareció, levantando al muchacho en sus hombros como si pesara nada. ¡Lo logró!, gritaba alguien entre la multitud. ¡El hijo de Héctor lo logró! Mientras Mateo recibía el listón azul y el trofeo, sus ojos recorrieron las gradas. Allí estaba el doctor Vargas, aplaudiendo con lágrimas corriendo por su rostro. Finalmente liberado de 6 meses de culpa. Isabela Sánchez le guiñó un ojo desde su lugar entre los competidores de la categoría femenina. Don Esteban y todo el personal del rancho agitaban sus pañuelos verdes con orgullo. «Mateo», llamó uno de los jueces, un hombre mayor llamado don Armando Telles, conocido en toda la región por su ojo crítico. «Acércate, por favor». El muchacho caminó hacia él, su corazón aún latiendo con fuerza. «Llevo 30 años juzgando competencias ecuestres», dijo don Armando, su voz grave pero amable. «He visto jinetes con técnica perfecta, caballos entrenados hasta la perfección, pero lo que vi hoy fue diferente. Vi a un jinete y un caballo que no son dos seres separados, sino uno solo». Colocó su mano en el hombro de Mateo. «Tu padre sería el hombre más orgulloso del mundo en este momento». Las palabras quebraron la última barrera emocional de Mateo. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente fluyeron libremente. «Gracias, Señor». La celebración continuó en el rancho Los Álamos esa noche. Lucía había preparado tamales y pozole, platos que no había cocinado desde la muerte de Héctor. La casa pequeña se llenó de gente. Don Roberto, el doctor Vargas, Isabela, don Esteban, María, y para sorpresa de todos, Rodrigo apareció en la puerta. «Vine a disculparme», dijo el muchacho, quitándose el sombrero. Su arrogancia habitual había desaparecido. «Fui un idiota contigo, Mateo. Las cosas que dije sobre tu padre, sobre ti, no tienen excusa». Mateo estudió a Rodrigo por un momento, viendo por primera vez no al bravucón, sino a un muchacho inseguro tratando de probar algo a su propio padre exigente. «Gracias por venir, Rodrigo. Siempre hay lugar para una persona más en la mesa de mi mamá». Cuando todos se habían ido y la casa finalmente quedó en silencio, Mateo y su madre se sentaron en el pequeño porche, observando las estrellas que brillaban sobre San Miguel de los Caballos. «¿Sabes qué fue lo más difícil después de que murió tu padre?», preguntó Lucía suavemente. «No fue el dinero ni la soledad, fue el miedo de que tú cargaras con su pérdida como algo que te definiera para siempre, que vivieras en su sombra en lugar de crear tu propia luz. Pero lo que hiciste hoy», continuó ella, tomando la mano de su hijo, «demostraste que puedes honrar su memoria mientras escribes tu propia historia. Eres Mateo Ramírez, hijo de Héctor, sí, pero también eres Mateo Ramírez, el muchacho que convirtió la tragedia en triunfo». Mateo apoyó su cabeza en el hombro de su madre.
¿Crees que papá me vio hoy? Estoy segura de que sí, y estoy segura de que gritó más fuerte que todos en esas gradas. 3 meses después, cuando la primavera pintaba los campos de colores imposibles, Mateo caminaba hacia el establo con un paso más seguro. Ya no era el niño asustado que limpiaba estiércol mientras otros montaban. Ahora entrenaba con don Roberto 3 veces por semana, aprendiendo técnicas avanzadas. Su madre había aceptado un mejor trabajo en la escuela del pueblo, y aunque todavía tenían que cuidar cada peso, ya no vivían con el miedo constante de perder su casa. Relámpago relinchó al verlo llegar, como siempre lo hacía. Mateo presionó su frente contra el caballo, un ritual que nunca abandonaría. «Buenos días, grande. ¿Listo para entrenar?» En la pared del establo, don Roberto había colgado una fotografía enmarcada. Mateo sobre Relámpago Negro, en el momento exacto de su victoria, el listón azul brillando bajo el sol. Pero justo al lado había colocado otra foto, vieja y desgastada. Héctor Ramírez, a los 20 años, montando su primer caballo en competencia, con la misma sonrisa de determinación que ahora iluminaba el rostro de su hijo. 2 generaciones, un legado, una historia que no terminaba en el cementerio, sino que renacía cada mañana cuando un muchacho y su caballo se encontraban en el establo. Don Roberto apareció desde su oficina cargando la silla de montar. «¿Sabes, Mateo? Tengo una propuesta para ti. Hay una exhibición regional en Guadalajara el próximo mes. Categoría abierta, no solo juveniles. Los mejores jinetes del estado estarán allí». Mateo sintió el familiar cosquilleo de nervios y emoción en su estómago. «¿Cree que estoy listo? Creo que cuando un niño de 12 años hace callar a todo un pueblo de risas a aplausos, está listo para cualquier cosa». Don Roberto sonrió. «Pero la pregunta real es, ¿tú crees que estás listo?» Mateo miró a Relámpago, luego a la fotografía de su padre en la pared, y finalmente al trofeo que brillaba en la repisa. Todos se habían reído cuando intentó montar al caballo del veterano, pero nadie volvió a reír. «Estoy listo», dijo con la confianza tranquila de quien ha aprendido que el verdadero valor no está en nunca tener miedo, sino en montarse a pesar de él. Y mientras Relámpago Negro relinchaba su aprobación, en algún lugar entre el cielo y la tierra, Héctor Ramírez sonreía, sabiendo que su legado estaba en las mejores manos posibles, las de su hijo.